De ADN Buena Salud contamos con la visita del doctor Francisco Dadí, que es médico especialista en medicina interna y toxicología, además presidente de la Fundación Argentina de Toxicología, para hablar de intoxicaciones en adolescentes. Muchas gracias, Francisco, por tu visita. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Creció las intoxicaciones en adolescentes? ¿Aumentó? Sí, a ver, sobre todo de la mano del consumo de drogas y alcohol, ¿no? En ese sentido hay importante, o sea, es un crecimiento importante que tenemos. Si uno piensa en intoxicación adolescente, uno piensa directamente en el alcohol. Y a ver, ¿es lo más frecuente? Lo que pasa es que los adolescentes son un poco más impulsivos por una cuestión de madurez neurobiológica, o sea, tienen partes más inmaduras, son más impulsivos, tratan además de estar en los medios, o sea, estar en el mismo medio, el mismo grupo, se mueven más en grupo, entonces tienden a tomar conductas más temerarias y muchas de ellas además por una cuestión de explorar vinculadas a nuevas sustancias como alcohol y otras drogas también, ojo. Aparecen las previas, el boliche, aparecen también las mezclas de alcohol y otras sustancias, alcohol y energizantes. Sí, esto que mencionás es muy interesante porque hoy es un gran problema que estamos teniendo en Argentina, que es el tema de los energizantes vinculados al alcohol, porque tienen concentraciones muy altas de cafeína, que es un estimulante, y hace que además no puedan medir o dosificar bien la concentración de alcohol. Entonces terminan con intoxicaciones muchas veces severas que no eran esperadas, ¿no? ¿Nos explicás cuál es el efecto del alcohol y por qué termina a veces en situaciones graves? Bueno, arranca primero con una desinhibición, que es habitualmente el motivo del consumo, y después eso se va agravando, ¿no? Uno empieza después con dificultades para la coordinación, para el habla, hasta llegar en concentraciones más altas a cuadros de coma, que el chico quede inconsciente, ¿no? Y puede provocar dos grandes problemas que son que baje mucho el azúcar, la glucemia, una hipoglucemia, o mucho la temperatura corporal, algo que se llama hipotermia, en donde una persona puede morir de alguna de esas dos causas si no se trata adecuadamente. O sea, primero aparece esa desinhibición y después deprime. Y después deprime, empieza con problemas de coordinación, como si fuera un cortocircuito cerebral, como tirar agua a la computadora, siempre digo yo, ¿no? Entonces empiezan con esta dificultad para coordinar y ese es el primer indicio de que esto puede profundizarse todavía más, ¿no? Vos como toxicólogo, que ves muchas veces, imagino, cuadros de pacientes, de jóvenes que ya llegan en situaciones graves o después de horas de consumo, ¿qué le puedes decir a los padres? ¿Cómo manejar esta situación? ¿Cómo hablarlo en la previa para evitar que esto suceda? A ver, lo primero es, como vos decís, hablarlo, ¿no? O sea, empezar a poner esto como el tema de conversación. Segundo, predicar con el ejemplo. Obviamente los chicos están acostumbrados a ver, ¿no? Que el tío se emborracha, que siempre hay una botella de vino en casa. Entonces es algo muy naturalizado desde el punto de vista social. Y después tratemos de hacer reducción de riesgo. O sea, si vos tenés un chico joven que va a consumir alcohol, bueno, que no consuma grandes concentraciones de golpe, que haga con bebidas con baja graduación alcohólica. Por ejemplo, la cerveza tiene un 4% comparado con el whisky, que tiene concentraciones más altas, entonces proporcionalmente es menor. Que no compita, los adolescentes hacen eso que es, vamos a competir fondo blanco vos y yo, ¿no? Y después se absorbe todo de golpe, más o menos a los 30 minutos y quedan... challenge y cosas o prendas, y que la consecuencia de la prenda es tomá, hacer fondo blanco. Exacto, y tenés además diferencias entre el peso, no es lo mismo una persona de 70 kilos que un chico de 40 kilos, eso cambia también la concentración de alcohol. Que lo hagan en forma pausada, o sea, por lo menos 30 minutos entre vaso y vaso para tener noción del efecto que está provocando, o sea, no de golpe, ¿no? Y después que vayan mezclando con agua también es fundamental para evitar la intoxicación. Y que coman, este famoso come antes de tomar, tiene que ver, baja la absorción. Habla y dale estos consejos a tus hijos. Le voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. Te va a saludar la licenciada Mariana Kers. Gracias. Hola Fran, bueno, bienvenido al programa, es un lujo tenerte. Te quería preguntar algo un poco retomando el tema de las familias y cómo podemos acompañar desde el lugar familiar. También esto de entender el lenguaje actual de los chicos y chicas, ¿no? Porque somos nosotros una generación analógica, nosotros no tuvimos redes sociales en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y ahora, bueno, esto de los challenges, etcétera, digo, ¿cómo impacta y qué otras recomendaciones podemos dar? Sobre todo, ¿cómo educarnos las familias en relación al consumo problemático y el consumo de otras sustancias que no solo tienen que ver con el alcohol, sino en general con el consumo en cualquier salida? Bien, buenísimo, gracias por esa pregunta muy interesante. Lo primero es no tomar una actitud confrontativa con el adolescente, ¿no? Que eso es quizás un error muy común en donde nos ponemos del otro lado como juzgando, ¿no? Vos consumís esto y vos sos esto y vas a provocar esto, ¿no? Primero tratar de naturalizar un poco esta situación y decirle, bueno, mira, entendemos que esto sucede, hablarlo y tratar de explicarle de los riesgos que esto puede tener en adelante, ¿no? ¿Qué pasa? El adolescente va a salir al boliche, al lugar y va a haber popper, va a haber MD, va a haber catinonas, va a haber tusi, va a haber un montón de drogas que
hoy están dando vuelta que si uno no las empieza a hablar de los riesgos que esto tiene en la salud, de lo que puede provocar el consumo de drogas, va a buscar explorar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y ahí ya lo agarramos tarde, ¿eh? Y mientras más nos enojamos y nos ponemos en esta actitud confrontativa, más expulsivos son los adolescentes, menos probabilidad de poder rescatarlos, ¿no? Francisco, mencionaste algunas, pero ¿cuáles son esas drogas hoy recreativas que están inundando las noches y que tienden los chicos a ir a buscar? Bueno, estamos con el tema de las drogas de diseño, que es un tema que está explotando en todo el mundo. De hecho, hoy estamos hablando de más de 1000 drogas en el mundo, 1140 drogas, lo cual es un desafío para los médicos entender a veces. Para los médicos y para los padres, porque nosotros probablemente ni las conocemos, o no sabemos de qué es lo que estamos hablando. Por eso es importante también que nos informemos y saber qué es lo que pasa en la noche para poder hablar con nuestros hijos, poder hablar con los adolescentes. Eso que mencionás es importante. Hoy lo que pasa es que hay un gran crecimiento en el consumo, por ejemplo, de éxtasis, MD y demás. ¿Y qué pasa? Ni siquiera tienen solamente MD, sino tienen un montón de otras cosas mezcladas en esa pastilla. ¿Vieron? Habrán visto Breaking Bad, al mejor estilo Breaking Bad. En el medio de la nada se arma una camper, empiezan a mezclar cosas y lo van probando en el mercado. Entonces, el usuario que va a consumir esa pastilla, el adolescente o el joven, habitualmente consume algo que no sabe qué tiene, tanto MD, tanta catinona, y el efecto es seguramente inesperado. Alteraciones del ritmo del corazón, arritmias, puede haber muerte súbita, puede haber síndromes serotoninérgicos y cosas que antes no veíamos, que ahora estamos viendo más. Francisco, se suma el doctor Lapman a la entrevista con su pregunta. Qué interesante todo lo que estás comentando. El tema del alcohol es como que le ingresa la posibilidad al chico a entrar a otras drogas también. Hay mucha gente que también habla muy bien de la marihuana, lo cual me parece que habría que desmitificar. No estoy hablando del CBD ni nada por el estilo, sino creo que te escuché varias veces hablar sobre el tema. Y después, obviamente, la problemática, ¿no?, de qué es lo que uno está incorporando a su cuerpo, que no está para nada regulado, ¿no? Sí, hay menor percepción de riesgo con el tema de la marihuana, ¿no? Y por hoy, con la confusión del CBD, que es bueno para algún tipo de patología, y esto de que puede ser prescripto puntualmente con un médico, se cree que fumar marihuana está bien. Y no hay ninguna evidencia científica que fumar marihuana sea bueno para la salud, ninguna. De hecho, hoy estamos viendo con las nuevas concentraciones de la marihuana, tiene THC, que es el tetrahidrocannabinol, con las nuevas concentraciones por mejora genética de la planta o por los cannabinoides sintéticos, mucho daño que antes no veíamos. Problemas en las coronarias, problemas cerebrales, psicosis, todo vinculado a las nuevas preparados de THC, gomitas, caramelos y demás que están dando vuelta, que son un gran riesgo para los jóvenes que creen además que no hace nada y provoca muchas cosas malas. Francisco, ahí hablando de la marihuana me lleva a hablar de otro tema que también afecta mucho a los adolescentes, que es el vapor. Ese aparatito que hoy en día a veces lo encontramos en adolescentes, en las carteras de las chicas, en el bolsillo de los varones, y es el reemplazo al cigarrillo que piensan que es inocuo. Sí, hablando de menor percepción de riesgo, ahí tenemos el ejemplo excelente. Hoy por hoy los chicos fuman o inhalan vapor adentro del colegio, en grupos y demás. Por lo mismo, tiene un dolor dulzón, entonces se da la sensación de que no provoca nada malo y que es bueno, ¿no? El vapor tiene metales, tiene hidrocarburos, o sea, lo mismo que la nafta y todo ese tipo de hidrocarburos, tiene ácidos, tiene glicoles, tiene un montón de cosas que provocan un montón de tipos de cánceres también. Lo que pasa es que los estudios que tenemos hoy no son suficientes. ¿Qué se sabe hoy? Que todas esas sustancias sí provocan cáncer y probablemente todas las personas que están consumiendo vapor hoy, el día de mañana tengan patologías vinculadas al uso de vapor. Además de eso, en agudo, o sea, al momento de fumar, puede provocar una inflamación pulmonar aguda, se llama EVALI, que es muy grave también, y que es a veces totalmente inesperada por una cuestión multifactorial genética de la persona. Francisco, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista, pero me gustaría tu mensaje final para ese padre, madre que está del otro lado, abuelos que nos miran y que tienen que afrontar esta charla con los adolescentes. Bueno, lo más importante es hablar, ¿no? Hablar con los adolescentes, con los jóvenes, porque la información hoy está, ellos la tienen a disposición. Hablar sobre el riesgo y los peligros que tiene el consumo de sustancias psicoactivas, de drogas y de alcohol, y entender que esto, bueno, puede ser tratado a tiempo en caso de que haya algún problema o un consumo problemático. Y si ven cambios en las características del adolescente, retracción, que esté más perdido, que esté más ido, más agresivo, o vemos afecciones del rendimiento académico o social, es un buen momento para acercarse y ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, doctor Francisco Dadic, médico especialista en medicina interna y toxicología, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología. Y ustedes son